don't like the only way to soft ways. We like the only way to hard way. I like the only way my heart way. Bueno gente, Cyril Gane en recientes declaraciones estuvo hablando un poco sobre no qué le depara para el futuro, sino qué no le depara para el futuro. Y está diciendo, recuerden ustedes que desde que él se enfrenta a Spivak, desde que logra esa victoria por un TKO frente a Spivak, una victoria realmente que muchas personas pensaron que se le iba a complicar, pero fue prácticamente una pasada por arriba lo que logró hacer dentro del octágono debido precisamente a ciertas mejoras que él pues logró conseguir mediante el entrenamiento, mediante su campamento de pelea, en lo que respecta a lo que es la pelea de suelo, en lo que respecta sobre todo a lo que es su defensa contra derribo, porque era necesario para enfrentarse a un tipo como Sergey Spivak, que es un tipo sumamente complicado, que tiene un buen grappling y que por lo tanto, si Cyril Gane no evitaba ser llevado al suelo en esa pelea, muy probablemente la iba a perder. Sin embargo, hizo lo que tenía que hacer, creo que hizo muy buen campamento de pelea desde mi punto de vista y por supuesto, si la pelea quedaba en el striking, no había nada que hacer, no había nada que decir. Simplemente Cyril Gane iba a pasarle por arriba como le pasó específicamente por arriba a Spivak. Ahora bien, desde antes de esa pelea, recuerden que Tony Espina tuvo también su pelea, la cual ganó por una finalización muy impresionante desde mi punto de vista. Y después de dicha pelea, pues Tony Espina empezó a decir que iba a ir a Francia a ver esa pelea la pelea que iba a ocurrir entre Cyril Gane precisamente y Sergey Spivak, porque muy probablemente él quisiera, de la persona que estuviese ganando entre ellos dos, pues él quisiera enfrentarlo. O sea, eso fue lo que le estuvo diciendo en su momento. Y precisamente él estuvo ahí en ese evento de Francia, etcétera, pero nunca lo subieron al octágono. Recuerden que casi siempre cuando hay este tipo de beef, o casi siempre cuando la UFC quiere vender una especie de super pelea entre dos peleadores de cualquier división, ya sea que haya cinturones de por medio, ya sea que no los haya, pues la UFC por regla general deja que el otro peleador suba a la jaula y que se hagan una especie de careo, que se confronten de una forma u otra, se digan dos o tres cosas y que de esta forma empiecen a vender la pelea futura que puede haber entre ambos peleadores. Esto no ocurrió con Tony Espina y Cyril Gane cuando Cyril Gane logra ganar por ese TKO frente a Spivak. Tony Espina estaba ahí, yo supongo que esperando también porque la cámara lo enfocó en 2 o 3 ocasiones, como que esperando a que la UFC dijera algo o que el mismo Cyril Gane fuera el que lo llamara dentro del octágono. Sin embargo, en ningún momento Cyril Gane mencionó su nombre, en ningún momento él hizo como ningún tipo de insinuación como que su próxima pelea iba a ser precisamente Tony Espina. Incluso le estuvieron preguntando en ese momento, en esa pequeña entrevista, y también posterior a ese evento de UFC, pues también le estuvieron preguntando en la conferencia de prensa que qué él opinaba para su siguiente pelea, que qué él creía si era probable que se enfrentara a Tony Espina, etc. Y en aquel momento lo estuvo diciendo que es una pelea que él no descarta, pero que no a corto plazo. O sea, que no precisamente le está buscando pelear contra Tony Espina. Sin embargo, él iba a ver lo que pasa con la UFC. Ahora bien, actualmente él ha estado hablando un poco sobre que realmente él no quiere esa pelea, no a corto plazo. Y que su equipo en general, sus managers, sus representantes y todo este equipo que él tiene de representantes en general, pues le habían conseguido de cierta forma varias peleas que lo posicionaron en la manera correcta para llegar al cinturón. Por supuesto, él tuvo que hacer lo suyo, él tuvo que ganar cada una de esas peleas que pues lo han posicionado a pelear por el cinturón en 2 ocasiones. Por el cinturón me refiero indiscutido de los pesos pesados. Una vez contra Francis Ngannou y la otra, que fue la más reciente pelea que él tuvo por el cinturón, que fue precisamente contra Jon Jones. Sin embargo, ninguna de las dos las pudo ganar, pero a pesar de todo esto, sigue en la conversación Cyril Gane porque está como número 1. Muchas personas esperaban que después de esta pelea, en caso de que él perdiera, pues muy probablemente se iba a perder esa ilusión, ese hype que había con Cyril Gane, con el peleador que es, con la calidad que tiene, etc. Y entonces la vista iba a pasar directamente hacia otro que estuviera ya sea en el top 5 o ya sea lo más pegado al cinturón que hay actualmente en esa división. Sin embargo, Cyril Gane supo entrenar, supo ponerse frente, supo mostrarse bien firme contra Spivak, como ya les dije, y logró ganar, y ahora mismo está posicionado en un lugar muy privilegiado porque muy probablemente él sea el próximo retador al título, por encima de todos los demás que están en el top de la división, por encima de Pavlovich, por encima de todos los que están en el top de la división. Entonces, la cosa con todo esto
es que muchas personas, incluyendo Tony Aspinall, han estado metiendo un poco de presión para que ocurra dicho enfrentamiento, para que ocurra un enfrentamiento entre precisamente Ciryl Gane y el mismo Tony Aspinall. Ciryl Gane, como ya le estaba diciendo, pues en esta última conferencia de prensa que él estuvo dando, en estas últimas declaraciones que él estuvo dando, pues no fue una conferencia, sino más bien que fue una entrevista, estuvo diciendo de que él no quiere la pelea contra Tony Aspinall, porque él está viendo que es una pelea que es peligrosa, que lo puede incluso quitar, como ya les digo, de esta posición privilegiada que él tiene. Él va a ser el próximo retador al título, pase lo que pase entre Jon Jones y Stipe Miocic. Como ya les he dicho, yo creo que Jon Jones va a ganar, pero Stipe Miocic muy probablemente se va a retirar en ese momento y Jon Jones evidentemente lo ha dicho en múltiples ocasiones, ya lo ha dejado caer, que él muy probablemente se va a retirar luego de esa pelea, porque él no encuentra, digamos que más sazón en lo que es la competición, en lo que es el top de esa división de los pesos pesados, que lo haga como motivarse para seguir entrenando, seguir mejorando, etc. Considerando que es un peleador sumamente joven, considerando que es un tipo sumamente joven para ser campeón o para continuar o para retirarse directamente. Es un peleador joven que puede incluso continuar varios años más. Sin embargo, él dice que muy probablemente sea el fin de su carrera luego de esa pelea. Por lo tanto, Ciryl Gane va a estar peleando por el próximo cinturón que esté en juego, ya sea un interino o ya sea directamente el cinturón. Ahora, si es un interino, si hacen un cinturón interino, sabiendo de antemano lo que puede ocurrir luego de esa pelea entre Jon Jones y Stipe Miocic, pues sabiendo lo que les estoy diciendo, que ambos pueden retirarse y que quede el título vacante, pues muy probablemente vayan a tener que hacer un cinturón interino. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Que la UFC puede meterle a fuerza prácticamente esta pelea a Ciryl Gane contra Tony Aspinall. Y ahora sí que no se va a poder negar, porque por supuesto va a ser otro escalón más a subir para Ciryl Gane para conseguir directamente pelear por ese cinturón cinturón indiscutido, ¿no?, de los pesos pesados, cosa que él ya hizo en su momento. Él peleó contra Derrick Lewis en su momento por conseguir el cinturón interino. Fue precisamente esa pelea la cual lo catapultó para pelear contra Francis Ngannou en su momento. Por lo tanto, algo muy parecido puede que vuelva a ocurrir. La UFC, yo no sé si quiere esto, yo no sé si quiere arriesgar a Ciryl Gane, a lo que puede representar Ciryl Gane, porque todos sabemos que es un tipo muy carismático, que es un tipo querido por el público en general y que es un tipo que puede llegar a vender buenas peleas, a pesar de que es un tipo súper noble, que no hace este trash talk ni mucho menos, pero es un peleador que a la gente le gusta ver por el estilo de pelea que tiene, por el espectáculo que brinda. Ahora bien, algo muy parecido pasa con Tony Aspinall también, porque Tony Aspinall tiene un estilo de pelea algo parecido al que tiene Ciryl Gane, un estilo de pelea vistoso, que hace muchos highlights y a pesar de todo esto también es un peleador completo. O sea, tiene striking, tiene grappling, tiene jiu-jitsu y bien fino, es un jiu-jitsu que corta. Por lo tanto, ¿okay?, Ciryl Gane desde mi punto de vista está haciendo lo correcto, está evadiendo una pelea que muy probablemente lo saque de ese podio que él pudiera estar ahora mismo optando por el cinturón indiscutido. Aunque, como les digo, puede ocurrir también que la UFC sí o sí, debido a lo que muy probablemente ocurra por la pelea que va a estar próximamente por el cinturón indiscutido, o sea, que se retiren ambos peleadores luego de esa pelea y se quede el título vacante, pues la UFC pudiera hacer un cinturón interino fácilmente. Fácilmente. ¿Y quién es el nombre ahora mismo que está sonando mejor para hacer una competición por un cinturón interino en los pesos pesados? Pues Tony Aspinall, después de esa victoria que él acaba de conseguir. Y también Ciryl Gane acaba de conseguir una muy buena victoria. Por lo tanto, dos de los peleadores que más venden desde mi punto de vista, quitando por supuesto al mismísimo Taito Iwasa, que acaba de perder también, ¿ok? Y que es un tipo que vendía muchísimo cuando estaba en su momento. Y ahora lamentablemente pues se ha desplazado de los top 5 de la división. Y esto lamentablemente es algo malo para la división desde mi punto de vista. Porque como ya les digo, es un tipo que vende muchísimo, etc. Sin embargo, pues no ha sabido cómo engranar, yo creo, su modo de juego. Porque a veces es demasiado loco y sale pues, a dar tortas y a recibir. Y parece que en las últimas peleas que él ha tenido, pues no le ha ido del todo bien. Entre esas, una contra Ciryl Gane. Y Ciryl Gane, pues, le hace un TKO. Fue una pelea bastante sangrienta, fue una pelea de toma y dame. Pero al final Ciryl Gane termina con la mejor parte. Ahora bien, yo no critico para nada esta forma de pensar que tiene Ciryl Gane. Porque en caso, por ejemplo, de que Jon Jones no se retirara o de que Stipe no se retirara, pues probablemente Ciryl Gane se esté enfrentando a uno de los dos. Contra Jon Jones por segunda ocasión o directamente contra Stipe si es que Stipe se queda. En caso de que Stipe también gane el cinturón y decida quedarse, o incluso si no lo gana igual, poniéndolo que no lo gane, pero pierde la pelea de una forma u otra y la UFC quiera ponerlo de nuevo como rival para el cinturón, pues esto puede ocurrir también. Aunque como les digo, lo del cinturón interino es algo que queda ahí en el aire, es algo que puede ocurrir bastante claro, es algo que puede que sea inevitable.
Pero yo creo, y es algo que yo no le reprocharía para nada a Cyril Gane, porque es inteligente, está actuando de manera inteligente. Es una pelea innecesaria porque precisamente Tony Espina ahora mismo no es un nombre, digamos que sonante para pelear directamente por el cinturón, aunque sí por un cinturón interino, ¿ok? Sin embargo, al no ser un nombre sonante para ese cinturón indiscutido, pues Cyril Gane fácilmente pudiera prescindir de estar peleando contra él, pudiera evitarse una derrota. Porque como él mismo sabe y él está sumamente consciente desde mi punto de vista y su equipo también, Tony Espina representa un gran peligro para el top de la división. Porque como les digo, es un tipo que tiene pegada, es un tipo sumamente completo, ¿ok? Y a pesar de que Cyril Gane pues haya mejorado en su defensa contra derribo y todo esto, creo que un tipo un poco más completo, un poco más rápido, un poco más fuerte incluso diría yo, como es Tony Espina, que da fácilmente el peso completo, ¿ok? Pues le sería un poco más difícil evitar los derribos de él, no tanto como lo poco que le costó evitar los derribos de Spivak desde mi punto de vista. Incluso de esto estuvimos hablando, o sea, Max estuvo hablando sobre esto en un video dentro del canal que lo pueden ir a buscar. Y él estuvo explicando desde su punto de vista hasta dónde ha sido la mejora de Cyril Gane en comparación con otros top de la división, directamente en comparación con Tony Espina. Ahora bien, algo que sí él tiene en consideración, y es algo que también nosotros sabemos, es que eventualmente, probablemente también, Tony Espina y Cyril Gane se van a encontrar, eventualmente. Porque si Tony Espina continúa con la forma en que va de carrera, si continúa subiendo esa pendiente y no tiene ningún tropiezo, no tiene ningún bache, ¿okay? Como lo que le ocurrió con la lesión, por ejemplo, si él continúa hacia arriba todo el tiempo, hacia la dirección correcta, pues muy probablemente se van a estar enfrentando por el cinturón, quién sabe, pero es algo que probablemente pueda ocurrir. Esto puede ocurrir, gente. Entonces no se descarta el hecho de que ellos dos se enfrenten, pero Cyril Gane está consciente y no quiere ese enfrentamiento a corto plazo, porque representa una gran dificultad, representa un gran reto, y es un reto que ahora mismo él no quiere pasar. Es un reto que él no quiere pasar porque directamente no tiene la necesidad de hacerlo. Desde mi punto de vista, Cyril Gane está en lo correcto, y desde mi punto de vista hay que ver qué pasa, porque como ya les digo, la UFC puede meter un cinturón interino de por medio sabiendo de antemano lo que puede ocurrir, como ya les estoy diciendo, en la próxima pelea por el cinturón indiscutido de los pesos pesados. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.